Sean todos bienvenidos al webinar Seguridad Industrial en Plantas ISO 45001. Mi nombre es Carla Cruz. Estaré como panelista apoyando a nuestro presentador Salvador Fuentes. Antes de comenzar, quiero mencionarles que pueden hacer llegar sus preguntas en cualquier momento por medio del panel de preguntas que se encuentra al lado derecho de su pantalla. Al finalizar, vamos a resolver algunas de ellas. Salvador Fuentes es especialista en soluciones para manufactura y gestión de activos, con más de 10 años de experiencia asesorando y realizando la implementación de soluciones empresariales, en especial Infor EAM en Latinoamérica y el Caribe. Ahora los dejo con Salvador. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar. Vamos a iniciar esta presentación hablando un poco sobre la seguridad industrial. ¿Qué es esta seguridad industrial? Pues no es nada más que esa gestión empresarial que tenemos que realizar para manejar los riesgos, ¿verdad? ¿Y cómo manejamos, cómo realizamos este manejo de riesgos o minimizamos estos riesgos? Creando procesos, planeando cómo vamos a comunicar los riesgos, cómo vamos a abordar esos riesgos. Vamos también a planificar o a elaborar planes para la ejecución, para el control, para verificar que se están cumpliendo esos procedimientos y también vamos a crear esa retroalimentación, ¿verdad? Cómo nos está yendo con la ejecución, la planeación que hemos hecho está dando resultados, están bajando esos indicadores de accidentes o esos indicadores de enfermedades, ¿verdad? Eso es la gestión empresarial. La gerencia de la seguridad industrial o el área encargada de la seguridad industrial, pues ese es su trabajo, planificar, ¿verdad? Entender cuáles son las regulaciones institucionales, cuáles son las regulaciones que tiene que tener la compañía para minimizar esos riesgos, para garantizar que el empleado esté en un área adecuada para minimizar enfermedades relacionadas al empleo también, al trabajo. A brindar de capacitación y de entrenamiento a todos los empleados de la empresa también es otro pilar importante, ¿verdad? Para que ese empleado entienda dónde están los riesgos, qué activos generan mayor riesgo, cómo podemos protegernos ante esos riesgos que no los podemos evitar. Es un trabajo también de esta área generar un monitoreo, realizar mediciones, auditorías, inspecciones que le permitan garantizar que el proceso y la ejecución de esa operación para minimizar riesgos se esté ejecutando, ¿verdad? Y por supuesto, una parte muy importante del área es comunicar al técnico, comunicar al operario, a los empleados de oficina, a todas las personas dónde están esos riesgos, ¿verdad? Dónde están esas posibles enfermedades que podemos evitar. En resumen, esta área o esta gerencia lo que busca es administrar todas las operaciones de la industria con el único objetivo de minimizar los niveles de riesgo. Aquellos que se pueden eliminar se eliminan y los que se deben de minimizar se minimizan, ¿verdad? Ese es el objetivo de la seguridad industrial. Hablemos un poco qué tiene que ver esa seguridad industrial con la ISO 45001. Pues la ISO 45001 es el conjunto de normas internacionales, ¿verdad?, que nos ayudan a las organizaciones a disminuir tanto accidentes laborales como a mejorar la salud de mis empleados y a garantizar el bienestar de los trabajadores, ¿verdad? Con un foco. Ese foco es reducir la carga económica de los accidentes laborales. Es decir, que esa búsqueda de minimizar riesgos, de mejorar la salud y el bienestar del trabajador tiene un fundamento y es que busca reducir la carga económica de los accidentes o de las enfermedades, ¿verdad?, relacionadas al empleo. ¿Y por qué es importante esa reducción económica? La OTI, que es la Organización Internacional del Trabajo, nos brinda ciertos números del por qué es importante. La OTI nos dice que más de 2.78 millones de muertes ocurren anualmente
debido o relacionadas a accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo, ¿verdad? Es un número altísimo, más de 2.78 millones de personas mueren relacionadas a accidentes o a enfermedades ocasionadas por el trabajo. También llama mucho la atención el siguiente número. Más de 374 millones anuales, ¿verdad? 374 millones de lesiones y enfermedades no fatales se dan alrededor de un año, ¿verdad? Es un número altísimo, un número que definitivamente impacta de alguna manera pues la carga económica de una empresa, del empleado o del trabajador. Recuerdo yo que estuve expuesto, ¿verdad? Y que lamentablemente soy una cifra de esos 374 millones, ¿verdad? En una empresa en la que estaba brindando consultoría. Esta empresa tenía pues, era de alimentos y yo estaba viendo el proceso en el área de materias primas. En esa área de materias primas se manejaba mucho producto que era en polvo. Entonces, yo nunca vi que alguien ocupara una mascarilla, no vi ningún rótulo que recomendara el uso de una mascarilla, nadie me dijo, ¿verdad? Yo veía muchas partículas en el aire, pero en fin, dije, si estas personas trabajan así, pues a mí igual, aquí voy a estar. Estuve alrededor de 1 hora y ese día por la noche, lamentablemente me enfermé, pues, ¿verdad? Tuve problemas respiratorios y estuve pues incapacitado alrededor de 3 o 4 días. ¿Verdad? Eso por no tener una correcta comunicación, por no tener un proceso o una validación de que se están cumpliendo ciertas normativas, ¿verdad? Fue un número de esos 374 millones. Y hablando un poquito sobre la carga económica, ¿verdad? ¿Qué pasa si esos 74 millones lo multiplicamos por $100? ¿Verdad? ¿Cuánto es esa carga económica anualmente? Ustedes comprenderán que podrían haber casos que son menores a $100, pero podrían haber casos que lamentablemente pues ascienden a miles. Y pues si lo multiplicamos por un número como 100, obtenemos 37.000 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, abro aquí una pregunta para que se la hagan ustedes, ¿verdad? Y se conteste también ustedes, ¿cuánto es la carga económica que está soportando ahorita su compañía relacionada, ¿verdad?, a atender esos casos donde hay accidentes o esos casos donde se generan enfermedades? Y cuánto, también que es importante, cuántos casos o cuánto podemos lograr de esa reducción. Entonces, la ISO 45001, ¿verdad?, nos habla sobre varios principios. Un principio podría ser que debe de brindar, la compañía debe brindar condiciones de trabajo seguras y saludables para los empleados. Debe de buscar satisfacer los requisitos legales, ¿verdad?, y esas normativas de requerimiento por el tipo de trabajo que se realiza dependiendo de la industria. Controlar los riesgos de salud y de seguridad, mejorar continuamente, ¿verdad? Es decir, no nos podemos quedar estancados ya porque solventé el 80% de los problemas que encontré, pues ya me puedo acomodar, no, ¿verdad? Hay que ir a buscar ese 80% de nuevo y ver qué podemos mejorar. Y pues debería de también garantizar la participación de los trabajadores y los empleados en esa iniciativa de reducir riesgos y de reducir enfermedades. Eso es prácticamente lo que busca la ISO 45000. Esos son los pilares. Vamos a hablar un poquito de cuál es el reto de la gerencia o del área encargada de la seguridad industrial en su empresa. ¿Cuál debería de ser? Pues seguramente se está enfrentando a que hay diferentes tareas que deben de realizar. Seguramente se están enfrentando a que hay diferentes fuentes de información regadas por toda la compañía y que finalmente esas tareas y esa información deberían de llegar hasta el usuario, hasta el empleado, deberían de permitir un control de riesgos y de accidentes, ¿verdad?
deberían de haber una supervisión de las normas y los procedimientos, ¿verdad? Validar que se están cumpliendo el procedimiento, validar que el técnico o que el operario está cumpliendo con la forma de ejecutar la tarea, validar la estrategia, ¿verdad? ¿Será que esa planeación que hice, será que esas normas que estoy obligando a cumplir, ¿verdad? O el procedimiento que estoy obligando a cumplir al técnico, al operario, está dando resultados, ¿verdad? Tengo que validar si mi estrategia está dando resultados. También revisar, es importante revisar el rendimiento operativo, ¿verdad? Si esos cambios que estoy haciendo en el procedimiento está afectando de alguna forma mi rendimiento en la operación. Tengo que equilibrar eso. Y también siempre hacer evaluaciones, ¿verdad? ¿Estoy haciendo lo correcto con las normas que tengo o busco otras normas o busco otros procedimientos que me vengan a ayudar a ejecutar el control de riesgo de mejor manera? La respuesta, ¿verdad? O la ventaja que nos ofrece INPORE-AM es que nos permite controlar esas tareas, esa información y cómo podemos controlar, validar, informar o comunicar pues, los riesgos y mejorar también de alguna forma la parte de la salud. Eso se puede centralizar dentro de INPORE-AM. Vamos a hacer un recorrido dentro del sistema. Y para hacer ese recorrido vamos a tener a 3 personajes. Esos personajes son Don José, que es el gerente de seguridad. Tenemos a Luis, que es el jefe de mantenimiento. Y tenemos también a Maxwell, que es el técnico. Esos 3 personajes van a tener una interacción bastante interesante relacionadas a los procesos de seguridad. Este básicamente es el flujo. ¿Verdad? El objetivo de este flujo es mostrarles el apartado de seguridad, ¿verdad? Aquí vamos a ver cómo el jefe de mantenimiento ingresa a una OT, cómo esta OT llega hacia el gerente de seguridad, cómo el gerente de seguridad pues aprueba el permiso del trabajo, cómo el técnico también realiza el llenado de información en el sitio, como posteriormente también la jefatura, ¿verdad?, de mantenimiento verifica qué es lo que ha hecho su técnico y pide permiso para cerrar el proceso, ¿verdad?, del permiso, esa aprobación de ese permiso de cierre para luego cerrar la OT formalmente y que la orden, el activo, mejor dicho, pase de mano de mantenimiento y regrese nuevamente a la operación, ¿verdad? Quiero aclarar también que nos vamos a centralizar en el tema de seguridad, ¿verdad? Podemos explotar el tema de llenado de orden de trabajo en otro momento y también el reporte de la orden de trabajo lo podríamos realizar en otro momento. Nos vamos a centralizar en esa estrategia y en ese flujo de información relacionado a la seguridad. Dicho esto, pues vamos a empezar aquí con Don José. Don José sí o sí tiene que tener un panel de control que le permita monitorear, ¿verdad? Esas incidencias, esas repeticiones que se dan de esas incidencias, en dónde están localizadas, qué órdenes de trabajo se están generando y van incluida un tema de permiso, ¿verdad? Que él pueda entender cuáles son los permisos que tiene que liberar, ver los indicadores, ¿verdad? Si está bajando ese número de lesiones, si está bajando ese número de enfermedades producidas en la empresa, indicadores, por ejemplo, de órdenes de trabajo relacionadas o que tienen relacionada un permiso, ¿verdad? La idea es, si yo quiero minimizar los riesgos, pues esas órdenes de trabajo también se deben de minimizar, ¿verdad? Y si yo estoy observando un crecimiento en las bombas y esa bomba genera un riesgo, pues ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago para minimizar ese riesgo? ¿Verdad? Entonces, don José debería tener una pantalla que le permita tener visibilidad. La parte de lo que decía, los pilares de la ISO 45001, es eso. Tengo que tener visibilidad para tomar decisiones. Tengo que tener visibilidad porque necesito estar en una mejora continua. Y aquello que no se mide, pues no se puede mejorar, ¿verdad? Entonces, este es don José. Luego entra en
en tarea, pues aquí don Luis. Luis es el jefe de mantenimiento y Luis verifica o descubre que hay una bomba que está generando inconvenientes, entonces genera una orden de trabajo, que es lo que vemos aquí. Luis lo que hace es generar una orden de trabajo de la forma tradicional. ¿A qué me refiero? Eso no lo vamos a ver en este momento, pero Luis lo que hace es generar el comentario de la orden de trabajo, genera, pues, relaciona el activo al que se le va a ir a hacer la orden de trabajo, las actividades, la lista de materiales, las instrucciones, si tiene alguna lista de comprobación, también Luis la coloca, ¿verdad? Eso crea la orden de trabajo. Pero hablando de temas relacionados a seguridad, que es el tema en el que nos estamos enfocando hoy, ¿verdad? Aquí vemos que Luis ya la creó y pues está viendo la actividad, cuál es la actividad que creó. Posteriormente va a revisar cuáles son las piezas relacionadas a esa orden de trabajo. O sea, aquí está monitoreando, ¿verdad? Cuáles son las piezas que están relacionadas. Y posteriormente va a ver también, ¿verdad? Cuáles son esos permisos que están relacionados a esa orden de trabajo. Cuando Luis creó la orden de trabajo, utilizó una orden de trabajo estándar que trae, ¿verdad?, información sobre el permiso que se debe de liberar para poder ir a darle mantenimiento al activo, ¿verdad? También Luis, al crear esa orden de trabajo, venía relacionado un tema sobre la seguridad. Ese tema de seguridad podemos ver acá. Que está relacionando códigos de peligro, ¿verdad? Me está diciendo la bomba puede estar caliente y si puede estar caliente, entonces considera usar anteojos, ¿verdad? La bomba puede estar caliente, entonces considera usar guantes para poder tocarla. Entonces, de un lado tengo los códigos de peligro y por otro lado también tengo el código de precaución, donde básicamente el sistema me está diciendo, me está comunicando, ¿verdad? ISO 45001, ¿verdad? Me está comunicando cómo yo puedo evitar problemas ante ese peligro, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Puede ser que también estoy haciendo, y esta lista de peligros y esta lista de precaución depende del activo que voy a ir a atender y de la actividad que voy a ir a realizar sobre ese activo. Si el activo fuera eléctrico y la actividad que yo tengo que ir a realizar es pues con los cables, los guantes que me va a recomendar son distintos, ¿verdad? Si lo que tengo que ir a hacer es sobre un activo, una soldadura, pues la protección en mi rostro cambia de unos lentes normales a una careta que va a llevar pues un lente especial para que yo pueda soldar y no dañar mi vista. Entonces, el sistema es lo suficientemente inteligente para entender qué activo es, qué trabajo voy a ir a hacer, me previene del peligro y también me dice cómo puedo yo protegerme de ese peligro. Entonces, pero lo que quería resaltar aquí es que pues Luis creó la orden de trabajo, ¿verdad? Y la orden de trabajo ya traía toda esa información, que por supuesto es un trabajo de parametrización, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Luis está revisando uno a uno, ¿verdad? Esos apartados de seguridad. Luego Luis también verifica que la orden de trabajo tenga toda la información que el técnico va a requerir para poder realizar el trabajo, ¿verdad? El diagrama o la imagen, que también me diga, me entregue el manual del fabricante, donde por supuesto están bien claros cuáles son los peligros y advertencias, y también pues un manual quizás hecho por la empresa, ¿verdad? Donde me diga gráficamente qué es lo que tengo que hacer o me explique cómo son los componentes de dicho activo. Esto es lo que realiza en su momento pues Luis, ¿verdad? Tenemos que Luis deja la orden de trabajo en un estatus para que José reciba de alguna forma una notificación que le indique
que hay una orden de trabajo que requiere un permiso y que él tiene que autorizar, ¿verdad? Esa forma puede ser por correo, que es lo que estamos viendo. Puede ser que el mensaje llegue al celular, ¿verdad? De don José. O puede ser incluso que don José esté en la pantalla, esté en EAM y pues le aparezca un pop-up sobre lo que tiene que hacer. Hay diferentes mecanismos, ¿verdad? Entonces, don José, al recibir esto de Luis, ¿verdad? Al recibir el mensaje por la orden de trabajo que creó Luis, pues don José entra al sistema, ¿verdad? Y lo que hace don José es identificar esa orden de trabajo que le está compartiendo, pues, el jefe de mantenimiento o que creó el jefe de mantenimiento. Don José es una persona muy dedicada, ¿verdad? Don José tiene bien claro que su misión dentro de la empresa es minimizar el riesgo, minimizar lesiones, hacer que su gente pues se enferme lo menos posible por el trabajo que va a realizar. Este es el objetivo de don José. Entonces don José toma las cosas bien en serio y revisa esa orden de trabajo minuciosamente. Primero la encuentra, revisa las actividades que están relacionadas y pues ve cuáles son esas instrucciones que va a realizar el técnico, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a realizar el técnico? ¿Qué piezas va a cambiar? ¿Qué piezas va a tocar dentro de la bomba? ¿Verdad? ¿La va a desarmar o solo es limpieza? ¿Verdad? Esa bomba la va a tocar porque se dañó, ¿verdad? Es un mantenimiento correctivo y posiblemente tenga presión y tenga temperatura la bomba, ¿verdad? Que hay que considerar. O es mantenimiento preventivo y entonces la situación cambia también. Don José, en su afán por minimizar lesiones y riesgos, pues también se pone a ver, ¿verdad?, cuáles son esa lista de comprobación, ¿verdad?, que está asociada al equipo, ¿verdad? Le es importante para don José que el técnico que vaya a realizarlo o la jefatura que va a acompañar al técnico, pues entiendan que la bomba, que tomen la lectura de la temperatura de la bomba, que tomen la lectura de la presión de la bomba, ¿verdad? O el amperaje, ¿verdad? Todos aspectos importantes para que antes de empezar la labor entiendan cuál es la condición del activo, ¿verdad? Y no dejarse ir a trabajar sin entender cómo está. Esa es parte del objetivo de ese checklist o esa lista de comprobación que estamos viendo ahorita. También don José entiende que esa orden de trabajo tiene un permiso asociado, ¿verdad? Entonces, ese permiso asociado, pues tiene que liberarlo, ¿verdad? Para que las personas tengan la facultad de poder tocar el activo. Y eso es precisamente lo que hace don José en este momento. Va a revisar ese permiso, ¿verdad? Crea el permiso que va a estar relacionado a la orden de trabajo. Posteriormente, después de realizar eso, pues don José, como lo vemos acá, entra y busca ese permiso que necesita imprimir. Con la impresión del permiso, don José está diciendo, pueden ahorita ya tocar el activo para realizarle el mantenimiento, ¿verdad? Entonces, pero como lo decíamos al principio, don José es una persona muy dedicada, muy enfocada en la reducción de lesiones y riesgos. Y primero, con toda esa revisión que hizo de lo que tiene que realizar el técnico, de los niveles de seguridad que debe tener, de los peligros asociados, pues le pone una calificación a ese permiso. Dice que el peligro es alto, puede ser crítico, puede ser medio, pero lo que él considera es que es alto en este momento. Puede ver esos documentos relacionados también, ¿verdad? Que estaban en la orden de trabajo, que ya vimos que pues Luis también verificó. Ahí estaba el documento del diagrama del activo, ¿verdad? Posteriormente, don José pues revisa también ese listado de seguridad, ¿verdad? Para que él pueda comprobar que el técnico va a tener claro cuáles son los peligros y va a tener claro también cuáles son las precauciones que tiene que tomar, ¿verdad? Una vez verificado eso, también don José pues verifica cuáles son esos procedimientos de loto, ¿verdad? Logout y tagout, ¿verdad? Cómo el técnico tiene que llegar al activo y desconectarlo o bloquearlo, ¿verdad? El sistema, más adelante vamos a ver
que les va a brindar la etiqueta que tiene que ir a poner a esa válvula que va a cerrar, la etiqueta que tiene que ir a poner a ese botón de encendido o a los fusibles o dados que permiten la electricidad, ¿verdad? Hacia el activo, ¿verdad? Para que nadie lo toque. Esa viñeta que tiene que ir a poner al tablero de control del activo para que no enciendan la máquina, ¿verdad? También el sistema le va a brindar eso. Sin embargo, aquí vamos a ver también cómo Infor-EAM le va a proveer al técnico un checklist, una inspección, ¿verdad? Que tiene que realizar, una lista de comprobación que tiene que realizar para dos cosas. Hacer, ¿verdad? Entender qué es lo que tiene que hacer, y lo otro es decirle, ¿verdad? Nuevamente, ISO 45001, decirle a su jefatura que evidentemente lo realizó y que lo entendió, ¿verdad? Y que dentro del proceso él ha cumplido, ¿verdad? Eso lo dice el técnico, dice yo realicé, vamos a ver más adelante también ese apartado, y después la jefatura tiene que decir, sí, lo realizó, lo revisé yo, ¿verdad? Entonces, este procedimiento es importante. Nuevamente, la ISO 45001 dice, tengo que garantizar que se está cumpliendo el procedimiento. Tengo que validar que están realizando la operación como se ha pactado, ¿verdad? Como se ha dicho. Finalmente, don José, pues viene e imprime ese reporte. El reporte del permiso. Ese reporte que habilita el activo para poder trabajar, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo don José ahorita y él escoge qué es lo que quiere imprimir. Vamos a pasar a ver ese reporte. Ese reporte tiene pues el encabezado, la información del permiso, ¿verdad? ¿Cuál es el código? ¿Qué prioridad tiene? ¿Qué permiso es el que está asociado? Y también más adelante vamos a ver aquí cuáles son los temas de seguridad relacionados a ese permiso, cuáles son los pasos de desconexión que tiene que seguir el técnico. Y aquí están las viñetas, ¿verdad? Esa viñeta que tengo que ir a poner, ¿verdad? Para bloquear la válvula. Esa viñeta que tengo que ir a poner para que no me encienda la máquina en lo que yo estoy haciendo el mantenimiento, ¿verdad? O que no pase corriente mientras yo estoy trabajando. Y finalmente, pues, me avisa de todo el sistema de calificación del peligro. Esa impresión, este documento, pues lo genera ya don José y se lo entrega pues a Luis para que su técnico vaya a realizar el trabajo. Entonces aquí está nuestro técnico que tiene ya, ¿verdad? Adicional a realizar una orden de trabajo tradicional donde reporta mano de obra, emite los repuestos, toma captura de cómo dejó, por ejemplo, el activo, ¿verdad? Cuando lo finalizó el mantenimiento, la firma de que ya terminó el trabajo. Adicional a eso, que es normal dentro de la gestión, pues también tiene el reporte a la mano. Ese reporte que le dice qué tiene que hacer, cómo, qué peligros tiene que considerar y cómo protegerse. Las instrucciones, ¿verdad? Que seguramente en estas instrucciones debe de ir, ¿verdad? Alguna advertencia de haber algún riesgo. Y nuevamente, eso es comunicación, ¿verdad? La comunicación, que es un pilar muy importante de la ISO 45001. Va a tener también la obligación de llenar y de entender cuál es la condición del activo que yo voy a trabajar. Si la temperatura está muy alta, lo voy a verificar, ¿verdad? Previo a empezar mi trabajo. La presión, ¿verdad? Que también habíamos comentado. También esa información relacionada a los códigos de peligro y a la precaución nuevamente, ¿verdad? Va a estar ahí. Y esto depende del activo y del trabajo que se va a ir a realizar sobre el activo, ¿verdad? También los códigos de logout y tagout y la información de esta, ¿verdad? Va a estar disponible para el técnico en esa orden de trabajo y parte de esto va a estar en el reporte y también pues esa lista de comprobación que va a garantizar que el técnico realizó el procedimiento, ¿verdad? Que también es parte de lo que dice la norma, garantizar que se está cumpliendo el procedimiento, ¿verdad? Todo esto va a generar histórico, va a generar información que posteriormente seguramente don José, como es bien dedicado, va a ir a revisar. Luego de que el técnico termina la orden de trabajo,
pues es el turno nuevamente del jefe, y el jefe lo que hace, pues es ir a buscar, ¿verdad? Esa orden de trabajo para ver cómo la completó Maxwell, ¿verdad? Que es nuestro técnico. Ve si puso algún comentario o no, ¿verdad? Va a ir a revisar la mano de obra, ¿verdad? Una revisión típica de una orden de trabajo. Revisa la mano de obra, también va a ver qué piezas fueron las que ocupó, ¿verdad? También es parte del trabajo típico, pero posteriormente también va a realizar la parte que estamos hablando, ¿verdad? La lista de comprobación. Nótese que esto es algo que tuvo que haber hecho Maxwell, ¿verdad? Maxwell tiene que haber generado una firma, lo hacemos en este momento para el ejercicio. Maxwell tuvo que haber generado una firma electrónica. Lo que Maxwell está diciendo con esta firma electrónica es que sí, señores, yo realicé el procedimiento a conciencia, llené estos datos a conciencia y con esta firma electrónica, ¿verdad? Que está realizando ahorita, donde pone su usuario y su password, está garantizando, ¿verdad?, que lo realizó de la forma correcta. ¿Qué es lo que hace Luis? Luis lo que hace es, aquí está la firma electrónica de Maxwell. ¿Qué es lo que hace Luis? Luis lo que hace es poner su firma electrónica también para garantizar que él lo revisó, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Luis lo revisó, ¿verdad? Y ya tenemos la firma electrónica de ambos. Luego, después de haber comprobado esta lista de comprobación o de haber revisado esta lista de comprobación y de garantizar que fue revisada, pues se va el permiso. Recordemos que el activo ahorita está en la cancha de mantenimiento y el activo tiene que regresar a la cancha de operaciones, ¿verdad? Entonces, aquí Luis va a generar una solicitud de aprobación. ¿Para qué? Para cerrar el permiso de trabajo. Eso es lo que está haciendo Luis en este momento. Genera esa solicitud, ¿verdad?, de aprobación para que el permiso cierre. Y haciendo esto, el activo pueda regresar a ser ocupado por producción. Eso es lo que hace en este momento Luis. Y al final, pues guarda esa solicitud. Y esa solicitud nuevamente llega a don José, ¿verdad? A don José le llega esa solicitud por medio de correo, pop-up, en su celular, distintas maneras, ¿verdad?, de que se pueda enterar. Incluso podría estar notificándose en su panel de control. Entonces, don José lo que hace es buscar, ¿verdad? Busca ese permiso, ¿verdad? Ya revisó la orden de trabajo conciencia, revisó qué es lo que tenía que hacer, pues ahorita le toca cumplir la solicitud de la jefatura de mantenimiento, ¿verdad? Posiblemente ya se hablaron, ya se contaron cómo terminó esa orden de trabajo y pues aquí don José lo que hace es autorizar. Autoriza esa solicitud para que pueda pasar a regresar el activo hacia la cancha de la producción, ¿verdad? Aquí está nuevamente el jefe de mantenimiento. ¿Qué es lo que está haciendo el jefe de mantenimiento? ¿Qué es lo que debe de hacer? Pues debe de cerrar la orden de trabajo finalmente, ¿verdad? Cerraron el permiso, hoy tiene que cerrar la orden de trabajo, ¿verdad? Y esa orden de trabajo se debe cerrar de forma apropiada, ¿verdad? Abriendo la jerarquía de códigos de cierre y diciéndole al sistema por qué se generó el problema, por qué se generó el error, cuál fue la causa y cuál fue la acción que corrigió esa causa y ese error. Entonces, esto, aunque se mire muy básico, muy sencillo, es lo que nos da una gran visibilidad, ¿verdad? Nos permite entender por medio de gráficos y tendencias cuál es ese, por ejemplo, lo hablábamos al principio, ese 80% de las órdenes de trabajo que tienen algún riesgo. ¿Qué se está generando? Lo está generando la bomba. Y si profundizamos un poquito más, ¿pero por qué lo generan las bombas? Porque hay un componente que se vence, ¿verdad?, por temperatura, o que cede, o se raja o se quiebra, ¿verdad?, por temperatura. Entonces ese componente, ¿por qué cede? Por la temperatura, porque no es el original, ¿verdad? Estamos ocupando un genérico, ¿verdad? ¿Y cuál es la función de ese gerente de seguridad industrial? Pues minimizar el riesgo. Y si yo estoy poniendo en riesgo a la persona cuando va a atender ese tipo de OTs, mi trabajo es ir
donde compras, ir donde finanzas y decir necesito comprar el repuesto original, ¿verdad? Para minimizar las veces que se atiende una bomba que genera riesgo para mi gente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace Luis, ¿verdad? Completa esos códigos para poder tener información rica, ¿verdad? Y ahorita orientada a la seguridad, información que me va a permitir a mí, nuevamente la ISO 45001, pues buscar mejoras en el proceso. Y hasta acá pues termina nuestro recorrido, ¿verdad? Solo recapitulando un poco, vimos cómo todo está centralizado dentro de la misma herramienta. Vimos que EAM es capaz de proporcionar condiciones de trabajo seguras, informa al técnico sobre esos posibles riesgos y también le dice cómo los va a evitar. Genera también controles para que yo pueda identificar si se está cumpliendo el procedimiento o no, ¿verdad? Esos controles pueden llevar esos requisitos legales o requisitos obligatorios para la industria, ¿verdad? Garantizar que se estén cumpliendo. Y también podemos controlar, ¿verdad? De esta forma esos riesgos, esas posibles enfermedades y podemos garantizar que estamos teniendo la información para luego evaluar si podemos mejorar mucho más lo que estamos haciendo. En resumen, esto es el webinar que tenía preparado para el día de hoy, ¿verdad? No sé si tenemos alguna duda. Carla, tal vez me ayudas si tienes tú alguna pregunta ahí a la mano de las que se han estado generando. Claro que sí, Salvador. Muchas gracias. Muy interesante el tema. Tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar al panel. La primera dice, ¿qué relación tiene la OSAS 18001 con la ISO 45001? Este conjunto, que también son normas, ¿verdad? Es de la British Institute, que también son normas, ¿verdad? Pero están más enfocadas hacia controles de riesgos y de salud, pero en el rubro específico de alimentos, ¿verdad? Sin embargo, sirvieron de base para la ISO 45001. Esa sería la respuesta. Ok, gracias. Tengo otra por acá que dice, ¿es posible implementar el módulo de seguridad si ya tengo corriendo EAM con 2 años? Sí, sí es posible. Tendríamos que analizar, ¿verdad? Un poquito, entendiendo cómo está la implementación que tienen de EAM, pero básicamente sí es posible. EAM es modular, ¿verdad? Si ustedes están corriendo órdenes de trabajo correctivas y preventivas y quieren implementar el módulo de seguridad, es posible sin ningún problema. Bueno, la misma persona nos hace llegar otra pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo toma implementar el módulo de seguridad? Ok, esa respuesta pues se parte en dos, ¿verdad? Hay dos temas importantes. Uno es si ya tienen la información, ¿verdad? De cuáles son esos permisos, cuáles son esas listas de comprobación, los activos que tienen el riesgo, los códigos de peligro, ¿verdad? Y cómo vamos a enfrentar ese peligro. Si ya esta información la tienen, pues típicamente toma entre 2 o 3 semanas la implementación, ¿verdad? Si esta información no la tiene, pues podríamos tardarnos mucho más, ¿verdad? Podríamos estar hablando de 3 meses aproximadamente. Ok, perfecto, gracias. Vamos a pasar a otra que dice, ¿el reporte de permiso es modificable? El reporte de permiso, ok. El reporte que vimos sí es modificable, ¿verdad? Creemos, nuestra experiencia nos dice que el que tenemos es suficientemente completo para atender el tema del permiso, ¿verdad? Y de hecho está configurado para ya leer distintos apartados dentro de AM. Nuestra recomendación sería utilicemos inicialmente el que tenemos y después de estarlo utilizando, pues si hay alguna modificación, podemos revisarla con mucho gusto. Ok, gracias. Vamos a seleccionar otra pregunta. Dice, ¿es posible configurar flujo de trabajo, flujo de autorización, perdón, de la orden de trabajo y el permiso?
Sí, podemos utilizar herramientas de workflow en el sistema y pues quizás vimos que la orden de trabajo quedó autorizada con Luis, ¿verdad? Que es el jefe de mantenimiento, pero digamos que el proceso fuera más complejo, que viene desde una solicitud y la solicitud pues la evalúan varias personas y tienen que autorizar y que tal vez vaya a un tema de compras o de finanzas. Se puede crear un flujo sin ningún problema, ¿verdad? En donde pues esas autorizaciones pueden ser más complejas y pueden tener distintas rutas dependiendo del área, del monto o del nivel de peligrosidad, etcétera, ¿verdad? Podemos crear un flujo interesante, ¿verdad? Acoplándonos a lo que actualmente está utilizando su empresa, quizás de forma manual. Bueno, muchas gracias, Salvador. Lastimosamente el tiempo se nos ha acabado y nos han quedado algunas preguntas pendientes de resolver, pero buscaremos darle respuesta individualmente. Muchas gracias a todos por participar y los invitamos a inscribirse en los siguientes webinars. Feliz tarde a todos. Muchas gracias a todos, gracias por participar. Esperamos verlos en los otros webinars.